volví el día 14, creo que fue, y el día 15 se decretó el estado de alarma y fue tremendo, visto desde fuera de España, todavía más tremendo el cómo evolucionó toda esta situación. Toda esta crisis sanitaria nos pilló por sorpresa, como a todo el mundo, y la desinformación y la confusión en los primeros momentos pues, fue tremenda, ¿no? No se sabía muy bien qué hacer, había unas pequeñas normas a seguir y bueno, nosotros lo que hicimos en principio fue pues crear un pequeño grupo de directores para gestionar la emergencia y tener información puntual y veraz y además transmitirla a la gente, porque no hay nada peor que la desinformación y el lío, ¿no? Hicimos en cuanto pudimos un protocolo sanitario de las medidas que había que tomar, tanto higiénico-sanitarias para protegernos y protegerse todos los trabajadores, como qué hacer en caso de que apareciera un caso positivo en nuestros astilleros, ¿no? Este protocolo sanitario pues, fue evolucionando a medida que llegaban informaciones nuevas que merecían cambiar, sacar una nueva versión de este protocolo y bueno, tomamos todas las medidas que creímos oportunas para gestionarlo. Entre ellas, pues bueno, pues hicimos 2 turnos de trabajo, uno por la mañana y otro por la tarde, para que hubiese menos gente en cada barco y en cada zona y poder mantener la distancia de seguridad lo mejor posible. Empezamos a teletrabajar algunos de la medida que se podía y fuimos preparando para poder teletrabajar más en el tiempo. Cerramos los espacios comunes como comedores y vestuarios, minimizamos las reuniones, hay un grupo de limpieza que está continuamente limpiando y desinfectando por todos lados, oficinas y barco y donde está la gente. En fin, todo este tipo de cosas que eran recomendaciones generales de todo el mundo, ¿no? Nuestra prioridad, nuestro objetivo fundamental fue siempre preservar la salud de los trabajadores, ¿no? Y aplicar el sentido común en la medida de lo posible para filtrar todas aquellas informaciones que nos llegaban y que eran muchas veces contradictorias, ¿no? Por ejemplo, de las mascarillas, ¿no? Nosotros, por nuestro trabajo, utilizamos muchos EPIs, entre ellos mascarillas FP2 y FP3 y otro tipo de mascarillas más potentes, pues que están pensadas para evitar que los soldadores o la gente que está laminando en fibra de vidrio pues tenga problemas al respirar el polvo, el humo o el estireno, ¿no? O sea, todo nuestro material de protección está pensado, como no puede ser de otra manera, para proteger al trabajador. No está pensado para proteger a los demás de ese trabajador, ¿no? Entonces, nosotros teníamos mascarillas. Al principio repartimos mascarillas a todo el mundo y guantes bueno, pues, tal y como se decía, que eran importantes, pero nos dimos cuenta enseguida que bueno, las mascarillas son desechables, o sea, tienes que usarlas un tiempo y luego puede ser hasta perjudicial usarlas si están contaminadas y te la pones. Hubo mucha información y desinformación de qué mascarillas eran buenas, cuáles eran malas. En fin, si era bueno estar con guantes o no, porque si estás con guantes te relajas y te manchabas las manos, podías todavía ser más fácilmente contaminante, ¿no? Total, que con todos esos cambios en las mascarillas nosotros decidimos no hacer obligatorio el uso de las mascarillas a todo el mundo todos los días, a todas horas, sino que bueno, pues la gente que lo necesitaba o que estaba más expuesta sí lo utilizase, ¿no? Tampoco teníamos mascarillas para todo el mundo a todo el tiempo, porque si se nos acababan las mascarillas nosotros tendríamos que, o cualquier otro EPIs, cualquier otro material de protección, tendríamos que parar porque nuestros trabajadores no pueden trabajar, los que las necesitan, sin ellas, ¿no? Entonces eso fue un ejemplo claro de cómo fueron evolucionando las cosas. Primero sí, luego no hay mascarillas, como todo el mundo y con todo este lío, ¿no? Nosotros no nos podemos permitir el lujo de usar mascarillas que no necesitan porque, como te decía, nuestros trabajadores están expuestos a veces cuando están soldando pues a humos, a gases,
a estireno, que son claramente dañinos, y esa fue un poco la preferencia, ¿no? Tuvimos, pues eso, como decía, problemas de abastecimiento de EPIs, no solo de mascarillas, sino de otros muchos, y fuimos siguiendo como mejor vimos nuestro mejor criterio. Lo mismo pasó con la temperatura, ¿no? Al principio empezamos tomando toda la temperatura a todo el mundo que entraba en el astillero, después nos dijeron que no era necesario porque podía haber gente asintomática que no tuviese temperatura los primeros días y sí estar contagiando, con lo cual dejamos de tomar temperatura, luego volvimos a hacerlo porque siempre son indicadores de lo que puede estar pasando. Y como eso, pues con muchas cosas, ¿no? Últimamente hemos comprado unos test rápidos para detectar anticuerpos que nos llegarán la semana que viene. También había mucha desinformación de qué tipo de test eran buenos. Esperamos a que Luca decidiese qué test validaban ellos y compramos los mismos test. En fin, un montón de medidas que nos sentábamos, discutíamos y miramos la manera de implementarlo lo mejor posible en nuestros astilleros. Afortunadamente no tenemos ningún caso de contagio en ninguno de los trabajadores de ninguno de los dos astilleros. Y eso fue un poco la forma general en el plan sanitario. Problemas laborales que nos aparecieron, pues nosotros teníamos en aquel momento pues bastantes trabajadores extranjeros trabajando en el astillero, de varios tipos. Unos eran inspectores, bueno, perdón, no dije, tenemos en construcción 2 barcos de pesca para Noruega y hemos firmado además los 2 barcos que decía Carlos al principio, de los que luego podemos hablar. Como decía, teníamos 2 barcos en construcción, uno está ya a flote y está en sus últimas fases de construcción, y el otro está en la grada y está en fase de botadura. Como decía, los inspectores noruegos de estos barcos, del armador, estaban aquí y se marcharon para Noruega. También tenemos una subcontrata de acomodación de trabajadores lituanos y también se marcharon todos. Más rusos, más noruegos, incluso algún ruso que era una empresa que estaba instalando los parques de procesamiento de pescado en los pesqueros, también se marcharon. En fin, incluso los técnicos de algunas máquinas de motores de Rolls Royce o de otros técnicos que tienen que venir, o si estaban aquí se marcharon y los que iban a venir no vinieron, y son absolutamente necesarios pues, para la puesta en marcha y las pruebas de los equipos, ¿no? En fin, para nosotros, como os podréis imaginar, la apertura de las fronteras es vital porque toda esta gente es absolutamente necesaria para construir los barcos, ¿no? Después sí, fuimos pioneros en una medida que luego tomó el gobierno una semana más tarde, que fue lo de, nos sentamos con los trabajadores que estaban muy preocupados, veían que los extranjeros se marchaban, la desinformación cada vez era mayor y el ruido mediático era tremendo, pues la gente pues estaba con miedo a seguir trabajando. Con lo cual, bueno, pues nos reunimos con el comité de empresa y una semana antes de que el gobierno lo hiciera forzoso, tomamos la decisión de hacer pues, un parón, parar 2 semanas hasta llegar a Semana Santa, con lo cual tendríamos 3 semanas de parón que nos daría tiempo a pensar qué hacer. Una semana más tarde el gobierno hizo exactamente lo mismo, pero bueno, sin acuerdo con los sindicatos, ¿no? Ahí tengo que reconocer y agradecer a los trabajadores que es un esfuerzo muy duro para ellos, porque lo hacen a su costa. O sea, ellos, digamos que esas horas las tienen que recuperar, y ya sea perdiendo vacaciones o ya sea trabajando otros días, que mañana, por ejemplo, ya empezaremos mañana que es festivo, nosotros trabajaremos para ir recuperando ya los 9 días que se perdieron en ese momento, ¿no? Pero bueno, decidimos parar y estar esas 3 semanas que creo que vino muy bien para asentar las cosas, para que se tranquilizara todo el mundo y ver qué pasaba. Nosotros al final podíamos no haber parado porque gracias a
entre otros, labores de la Consejería de Industria de Asturias, que me consta que trabajaron duro en el tema. Como somos exportadores y gran industria, pues podíamos haber no parado, ¿no? Pero como ya previamente a las órdenes del gobierno habíamos tomado la decisión con el comité de parar, pues decidimos seguir esas 2 semanas más las vacaciones de Semana Santa, que ya lo teníamos para seguir con ello, ¿no? En fin, yo creo que es de agradecer el esfuerzo de los trabajadores porque, como decía, y el acuerdo con el comité lo hacen un poco a su costa, aunque nosotros financiamos esa parte, ¿no? También tuvimos y tenemos todavía algún problema de suministro de materiales, de materias primas, de chapa de acero de alguna especial, de alguna especial espesor, bueno, que como están paradas los centros de producción de otros países o incluso las fronteras en algunos casos, pues no tenemos material suficiente más que en stock, más que para un mes o una cosa así, ¿no? Podríamos trabajar un mes, pero vamos, parece ser que se están ya, las noticias que tenemos son buenas y que nos llegarán los suministros de materiales a tiempo. Con todas estas cosas de parón del trabajo de la gente y con la falta de suministros, pues, como os decía, decidimos parar y esto implica que la botadura que teníamos prevista para el 8 de mayo, pues la del barco que está en Gradas, lo retrasamos hasta el 5 de junio, que tendremos la botadura porque no nos dio tiempo a acabar los trabajos que estaban previstos de acuerdo con la planificación. En el barco que está a flote, pues también tendremos algún retraso en la entrega que estaba prevista para finales de julio, principios de agosto, pues veremos a ver, depende un poco de cuándo vuelvan los técnicos y cuándo puedan venir las subcontratas a seguir trabajando. Nosotros ya estamos trabajando en el barco y podremos seguir, pues eso, hasta finales de mayo probablemente, pero a partir de finales de mayo necesitamos que ya la subcontrata de acomodación esté aquí para poder seguir trabajando. Todo esto supone retrasos en nuestra construcción. No tendremos problemas legales porque bueno, al ser fuerza mayor pues estarán autorizados, pero sí que bueno, no nos supondrá más que algún desfase en temas financieros de tesorería por retraso en los cobros de estas partes, pero nada, vamos, algo un poco más allá de lo que estaba planificado, pero nada serio, ¿no? Respecto a cómo vemos la salida de todo esto, pues un poco repitiendo lo que ya decía, necesitamos que vengan los trabajadores extranjeros, necesitamos que los técnicos, las subcontratas, los inspectores puedan venir porque sin ellos no podríamos continuar. Con lo cual, para nosotros es fundamental que se abran las fronteras, que se abran de forma clara y que otra cosa es que los trabajadores de esos países quieran venir a España, porque con las noticias que hay y con los índices que estamos teniendo en España, pues a los noruegos no les hará ninguna gracia venir aquí. Y para nosotros es imprescindible, ¿no? Otros problemas que tenemos respecto a eso es el alojamiento y la comida. Como los hoteles y los restaurantes están cerrados, pues los trabajadores nuestros, como trabajamos a turnos, pues se van a comer a su casa, pero los extranjeros, pues bueno, tendríamos que ver cómo arreglamos el tema del alojamiento y la comida, bueno, porque además tanto los hoteles como los restaurantes, si pueden abrir, luego no pueden volver a cerrar. Y si abren, tienen que abrir con todos sus trabajadores. Con lo cual, yo creo que eso es un tema importante que el gobierno debería de hacer, es flexibilizar la salida de los ERTES, porque si no puede ser un desastre, pero en fin, eso es más temas turísticos que no soy yo quien para hablar del tema, ¿no? Nosotros, eso, si los suministros nos llegan a tiempo y si estos trabajadores de fuera llegan a tiempo, no tendremos en principio mayores problemas. Tenemos trabajo, como decías, hemos contratado 2 barcos nuevos y no tendremos problemas de carga de trabajo si la situación o la crisis económica que está por venir no nos arrastra, que todo ya veremos, ¿no? Nosotros tenemos trabajo, como decía, nos dedicamos mucho a temas de
barcos novedosos. Hace unos años abrimos un astillero de fibra de vidrio, es también diferente y novedoso. Hacemos barcos con una tecnología muy avanzada, tanto sistemas de propulsión, hicimos barcos, los primeros remolcadores de Europa de gas, duales de gas y gasoil, los hicimos aquí, hicimos algún barco eléctrico, estamos trabajando en barcos ecológicos que hacen sistemas de propulsión con muy pocas emisiones. Incluso los 2 barcos que contratamos ahora, como decías, están previstos para que puedan llevar hidrógeno en un futuro cercano, y además estos son unos barcos de apoyo a la construcción y mantenimiento de torres eólicas, pero también estamos trabajando en otro proyecto en el que estamos con el Centro Nacional del Hidrógeno, que por cierto ayer fue una pena no poder acabar la charla de Emilio porque era tremendamente interesante y creo que con mucho futuro, y yo creo que sería interesante repetirla cuando se pueda. Pues estamos trabajando con el Centro Nacional del Hidrógeno, también en otro proyecto que es un catamarán de pasaje propulsado con hidrógeno para las Islas Canarias con emisiones cero, lo cual sería para trabajar en una zona que es una zona protegida de un parque natural con cero emisiones. En fin, estamos trabajando con muchos sectores novedosos y aplicando, como decía, mucha tecnología en nuestros barcos. Tendremos algún problema en astillero de fibra porque trabajamos mucho con catamaranes de pasaje y estos tenemos uno para Canarias en construcción y tenemos otro firmado para Croacia, pero me temo que con la caída del turismo el barco croata no sé si llegará a entrar en vigor, y desde luego las nuevas contrataciones de más barcos hasta que no se recupere el turismo y el tráfico de gente estará creo que muy paralizado, ¿no? Como decía antes, yo soy bastante pesimista en el futuro del país, ¿no? O sea, creo que se nos avecina una crisis económica descomunal. Creo que va a ser mucho peor la crisis económica que la crisis sanitaria, por dura que ésta sea, y está siendo muy dura, pero creo que se nos avecinan unos meses a corto o medio plazo donde habrá una inflación muy grande, donde ya está subiendo el desempleo de una forma salvaje y además a ver qué pasa con los ERTES creo que se debería flexibilizar la recuperación de la gente, como decía antes, y se va a disparar la deuda pública, van a cerrar cantidad de pequeños comercios, habrá mucha gente que lo pase mal. Ya digo, yo creo que va a ser peor que la crisis sanitaria, ¿no? Esperemos que Europa, yo no soy quien para hablar de estas cosas, como habló Emilio Ontiveros ya el lunes, ¿no? Una charla muy acertada, creo, por cierto, pero yo creo que Europa nos va a tener que dejar una ingente cantidad de dinero y ese dinero habrá que devolverlo y pondrán condiciones duras para dárnoslo y no va a ser fácil, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser se avecinan tiempos muy difíciles y esto, ya digo, a nosotros en principio no nos afectaría demasiado, salvo que nos arrastre la economía en general, ¿no? Creo que la gestión sanitaria, permíteme la crítica, me permitan la crítica y no ser demasiado políticamente correcto, se está haciendo de forma muy deficiente. Yo creo que tenemos una red sanitaria suficientemente buena y unos sanitarios de primer orden a nivel mundial y yo creo que una gestión inadecuada está haciendo que estemos a la cola de los índices de todos lados, ¿no? Y esto, para nosotros que vivimos vendiendo barcos en el extranjero, pues nos deja en muy mal lugar, y para los españoles que están sufriendo esto, especialmente, como decía, los sanitarios que están haciéndolo con medios no adecuados, la verdad es que está siendo muy duro para todos y sobre todo para los que han perdido un familiar, que es una ingente cantidad de españoles y de asturianos que perdieron a familiares, ¿no? Como decía algún WhatsApp que vi, los muertos dejan de ser números cuando son tus muertos, ¿no? Cuando te toca de cerca, pues yo creo que no podemos
perder de vista que son personas y no son números lo que tenemos en... Y nada más, esto es lo que tenía un poco pensado para las notas que había tomado y me pongo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Muy bien, Álvaro, muy bien. Decirles a todos los que nos sigan que las preguntas tienen una pestaña en preguntas y respuestas. Iré intercalando las mismas con una pregunta que voy a ir realizándole yo. Precisamente lo primero, y lo citabas, bueno, tuvimos un problema técnico, más bien lo tuvo en el ordenador de Emilio Nieto ayer, que se le colapsó y dejaba de emitir, porque luego pudimos hacer otros Zoom cámara y no hubo ningún problema. Hemos hablado con él y ya les anuncio que probablemente el martes o el jueves de la semana que viene recuperaremos el hidrógeno, una oportunidad para Asturias. Lamentamos, pero bueno, a veces también estamos todos en esta situación tan dependientes de la tecnología, de lo digital, que a veces estas cosas ocurran y fallan. También, evidentemente, y es verdad, y lo decías, bueno, pues venimos de una situación muy dolorosa desde el ámbito de las pérdidas humanas, desde el ámbito del miedo, desde el ámbito de enfrentarnos a lo que algunos hemos calificado, o se califica como una guerra contra un virus, contra una enfermedad que ha generado una pandemia y una crisis sanitaria sin precedentes. Y evidentemente, yo es verdad, no sé si es ser pesimista, algunos amigos me dicen, es que eres muy pesimista. Yo creo que hay que ser, sobre todo, es que ser realista. O sea, lo que no se puede es pensar, prefiero ser realista, incluso tirando un poco a pesimista y que luego las cosas vayan mejor, que no partir de esa idea que hay en algunos de que, bueno, que esto nada, que no va a ser nada, que no va a suponer, ¿no? Yo creo que las noticias que nos llegan todavía esta mañana, hablando con algún alcalde, viendo a algún empresario que nos llama, ceses de actividad, empieza a cundir un poco esa idea. Pues me hablaban estos días de varias agencias de viajes que ya no van a abrir su negocio porque evidentemente no, el tema del turismo, viajar va a estar muy complicado y no tiene sentido. Y bueno, sí, he visto también, y desde aquí quiero aprovechar también para mandar un fuerte ánimo a toda la gente de la hostelería, ¿no? Yo creo que hay que pensar un poco esas medidas. Creo que muchos negocios de hostelería, con esas medidas que se han tomado, creo que es difícil que puedan salir adelante. Y creo que hay que, bueno, en esta época más que vivimos de muchas rectificaciones, creo que si hay que rectificar para mejorar las cosas, mejor lo hagamos y no persistemos en ideas equivocadas. Álvaro, por preguntarte... decía Juan Vázquez que de la anterior crisis económica, que yo creo que no es parecida a esta, creo que ya hoy veíamos los datos de la caída del PIB del primer trimestre, del 5,3, creo recordar, que habíamos salido en un Zoom cámara, había dicho que nos habíamos apoyado en dos grandes áreas, ¿no? Para la salida. Una era el turismo, que es verdad que el turismo asturiano tiene una importancia, pero no tiene el peso que tienen otras regiones de España. Y es verdad que es un turismo que probablemente, si lo sabemos dirigir bien, turismo verde, es un turismo más individual, menos de masas, puede tener ahí un vector de salida. Pero el otro gran elemento tractor que nos sirvió para salir de la crisis a España y Asturias fue la exportación. Precisamente, bueno, estamos hablando con una empresa que, bueno, sobre todo se dedica a fabricar cosas para exportar. ¿Crees que la exportación va a poder ser esa misma palanca tan importante que fue para la recuperación económica de la anterior crisis? Por supuesto, no tengo la más mínima duda, ¿no? Yo creo que, y más con la crisis que va a haber en España y con la caída del consumo que va a haber en España, yo creo que la exportación y los que empezamos a exportar, esto vino para quedarse, ¿no? No es algo a lo que podamos renunciar. Creo que el mercado global tiene que existir, lo mismo que compramos muchas cosas fuera, tenemos que exportar, no nos podemos quedar aquí. Muchos de nuestros chavales, de nuestros técnicos, se van a vivir y a trabajar fuera y lo mismo que ellos, pues bueno, esa gente nos viene muy bien que se vayan, pero todos si vuelven. Creo que el gran problema que tenemos es que esa gente que se va fuera, que conoce otros países, otros mercados,
es importante que vuelva y nos ayude a salir a los que estamos aquí. Nosotros exportamos hace muchos años, pues porque no nos queda más remedio, porque el mercado español no daba suficiente para nosotros y tuvimos que salir hace muchos años. Y hoy es inviable. El 90 o el 100% de nuestra producción durante los últimos 20 años fue para la exportación. O sea que, vamos, yo creo que es impensable que no nos volquemos cada día más en la exportación. Desde la gerencia de CNH2 nos preguntan ¿qué medidas crees que debería establecer entre los gobiernos y el mundo empresarial para afrontar esta salida de la forma más consensuada y más eficiente posible de esta situación a la cual nos vamos a enfrentar? Caray, con la pregunta, no es fácil, ojalá tuviese yo la solución, ¿no? No sé, yo no soy un político, yo sé cómo nos podemos enfrentar los empresarios y es trabajando duro y las medidas globales yo creo que los políticos tienen que ayudar a las empresas y no poner problemas, ¿no? Yo creo que ellos tienen que gestionar y sé que es muy difícil y los compadezco porque la crisis es muy gorda en todos los países, pero la gestión económica yo creo que va a ser mucho más complicada que la gestión sanitaria, ¿no? La gestión sanitaria, a fin de cuentas, los parámetros que se movían no eran muchos y había países que lo habían hecho mejor y países que lo habían hecho peor y había ejemplos para ver. La gestión económica va a ser mucho peor y además, por lo que dicen los indicadores económicos, España es de los países que más va a sufrir la crisis económica de Europa, ¿no? Con lo cual, no va a ser fácil y yo creo que deberíamos de dedicar más tiempo a la técnica y al tema económico que a la política. Entonces, creo que es momento de que no es momento de experimentos, no es momento yo creo que hay que tener gente con mucha experiencia, aprovechar toda la experiencia de empresarios, de técnicos o de políticos que hayan pasado por este país y que tengan experiencia para poder salir de esto. Si no, creo que será complicado. Amparo Fernández nos pregunta, ¿consideras que deberíamos abrir aquellas zonas sin casos de infección? O sea, que aquellas zonas que han sido menos afectadas en Asturias, que pudiera ya de manera inmediata levantar el confinamiento y que se pudiera en actividad, ya que, bueno, en cierta manera Asturias, alguna parte tenía buenas estar en la periferia, ha tenido menos impacto que otros sitios, pero incluso dentro de Asturias, incluso los estudios epidemiológicos así lo indican, hay zonas que han sido mucho menos afectadas que otras. ¿Crees que se debería tomar medidas más aceleradas en abrir esas zonas? Yo no voy a ser imparcial en esto, ¿no? Si Asturias es periferia y tiene buenos resultados, el occidente somos la periferia de la periferia, tenemos todavía mejores resultados, con lo cual yo votaré claramente porque así sea, pero bueno, no soy yo quien para tomar medidas. Nos vendría muy bien, yo creo que no es lo mismo vivir en Castropol que vivir en Madrid. Castropol, en nuestros astilleros no hubo ningún contagiado y en Castropol, que yo sepa, solamente un señor que vino de Benidorm, que afectó a su familia, hasta donde yo sé, nada más. Entonces, no sería lógico que tuviésemos que hacer las mismas restricciones que en Madrid, que deben estar llenos de virus, ¿no? Yo creo que eso debería ser así, pero en cualquier caso, y Asturias debería estar así, pero creo que no nos debemos relajar tampoco ante el problema enorme del virus, ¿no? Miguel Morán concreta la pregunta. Dice, 3 medidas con respecto a la gestión de la macrocrisis económica que es necesario implantar urgentemente. Ya digo, yo no soy yo quien para hablar de medidas económicas a corto plazo, ¿no? Yo creo que es fundamental mover la economía, creo que es importantísimo, así como consiguieron con el apoyo de la Consejería de Industria que el Gobierno nacional no parase la gran industria o parte de la gran industria.
creo que con las medidas necesarias deben abrirse cuanto antes España a ponerse a funcionar. Yo lo resumiría todo en una, ¿no? Yo creo que es urgentísimo ponerse a funcionar. Es urgentísimo flexibilizar la salida de los ERTES para que los pequeños comercios y las pequeñas empresas no se les cale el motor nada más arrancar, ¿no? Y hace falta poner financiación a la mano de los empresarios, porque va a ser muy duro, o sea, salir de cero y arrancar en parado es muy complicado. Yo creo que esas tres medidas, ¿no? Flexibilizar los ERTES, poner financiación adecuada y tener en cuenta que los autónomos y los pequeños empresarios no pueden estar pagando impuestos y contribuciones con sus negocios cerrados. No vale un aplazamiento, de poco te sirve que te aplacen la deuda si no te mueres hoy, te mueres dentro de 3 meses o de 6 meses. Yo creo que si en algún sitio hay que hacer esfuerzos es precisamente con los pequeños empresarios y las pymes y los autónomos, que van a sufrir muchísimo el reenganche a la nueva situación. Sí, además, y bueno, es una de las cuestiones que hemos planteado al presidente del Principado en el decálogo de la Cámara, es que el problema es que muchos de ellos no parten de cero, parten de menos, ¿no? Con la caja negativa. Y precisamente en esa línea estamos planteando esa creación de una oficina de recuperación económica que ayude precisamente a esos pequeños, a esos autónomos, a replantear su negocio, porque van a tener que redimensionar su negocio, un plan de negocio nuevo, reestructurar su deuda, pedir una carencia, esas ayudas, esos avales para afrontar esa caja negativa. Comparto contigo que eso va a ser un momento crítico y que el objetivo fundamental es también que salvemos muchas empresas, porque de eso dependerá la actividad económica y también salvar muchos empleos. Yo creo que no va a valer de nada que esto se haga dentro de 6 meses, ¿no? Lo mismo que si las mascarillas y los test llegan dentro de 6 meses no valdrán para nada, y seguro que dentro de 6 meses nos sobran mascarillas por todos lados. Cuando hacían falta no las había, los test que hacen falta ahora no los hay. Si las ayudas económicas llegan tarde, va a ser otro desastre. Ya va a llegar tarde, no van a valer para nada. Así es, la agilidad en momentos extraordinarios es fundamental, porque si no, ante situaciones extraordinarias, respuestas extraordinarias y sobre todo ágiles, ¿no? Y rápidas. Yo creo que no se puede estar titubeando con las medidas, no se puede estar dudando. Creo que hay que tomar iniciativas arriesgadas, disruptivas, pero hay que tomarlas. Y yo creo que en esa idea va a ser fundamental. No vale lo siento, me equivoqué. O sea, yo creo que al gobierno hay que llegar aprendido, y que yo no puedo decirle a un armador, mira, lo siento, me equivoqué en el precio del barco o me equivoqué en el plazo y me tienes que dar 3 meses más y te tengo que subir 2 millones de euros el precio del barco. No tienes margen para el error, ¿no? Yo creo que al dirigir una nación no tienes margen para el error y tienes que ser responsable en el puesto en el que estás. Muy bien. Pregunta Manuel Varela, aparte de compartir tu opinión de que serán momentos muy duros en los próximos meses, ¿cómo crees que se comportará el sector de construcción naval a corto o medio plazo en España en esta situación? Yo creo que bien. El sector naval tenemos una peculiaridad que puede ser una ventaja o inconveniente dependiendo del momento, y es que nuestros proyectos son a largo plazo. Es decir, el periodo de construcción de un barco es 1 año y medio, 2 años. El periodo de maduración de los contratos estamos hablando de meses, con lo cual las incidencias pues, puntuales de 1 mes, 2 meses no nos suelen afectar, para bien y para mal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos barcos contratados a largo plazo y pues eso, yo tengo entregas hasta 2022, con lo cual las fluctuaciones del mercado en meses, a corto plazo, no nos afectan demasiado. Siempre y cuando la crisis económica general no nos arrastre y nos perjudique, ¿no? Y creo que a todo el sector le va a pasar lo mismo. Bien. ¿Cómo ves Asturias en un futuro inmediato? ¿Crees que debemos de
transformarnos, ¿crees que ese es un momento, aunque sea un momento de dificultad, sea un momento también oportuno para afrontar esa transformación pendiente que tiene la comunidad autónoma de su sector económico? Hacéis unas preguntas realmente complicadas, ¿no? O sea, que siempre hay que transformarse, ¿no? No por la crisis. Si, muchas veces las crisis son un revulsivo para tomar medidas y cambiar, ¿no? Yo no sé si cambiar, pero sí evolucionar desde luego, ¿no? Tenemos que... la crisis puede ser un revulsivo, cuando tienes un problema gordo, pues agudizas más el ingenio, pero yo creo que es algo continuo, ¿no? Nosotros evolucionamos día a día, invertimos día a día en nuestro negocio y estamos siempre buscando la mejora de la rentabilidad, la mejor productividad, hacer las cosas mejor y buscar nuevos mercados. Y yo creo que es algo que debe hacer todo el mundo siempre en general, ¿no? Y ahora más. Margarita Collado nos pregunta, dado que el gran número de pymes que predominan en Asturias, ¿no crees que pensando en la salida de la crisis se debería promover una mayor cooperación y alianzas entre las empresas asturianas para acometer juntas nuevas oportunidades y formas de hacer? Sí, también lo mismo, digo lo mismo que antes, ¿no? O sea, un problema que tenemos en Asturias y en España es que el tamaño de nuestras empresas, ¿no? Ya cuando estábamos en FADE y me consta que ahora también, y en la Cámara, una de las cosas importantes que se busca es el crecimiento de las empresas, ¿no? Y no es fácil crecer, cada uno está muy cómodo en su asiento, pero tenemos que aprovechar a veces incluso la crisis esta para aliarnos con gente, para juntarnos, para tener mercados nuevos. Creo que el crecimiento y el tamaño de la empresa es algo fundamental. Miguel Morán nos pregunta cómo está afectando la crisis a la moral de la plantilla, proveedores y clientes. ¿Están listos sus equipos para la batalla de todas las batallas? ¿Alguna recomendación para levantar el ánimo a nuestra gente? Pues afortunadamente creo que ahora estamos mejor. O sea, la vuelta al trabajo está animando a la gente, ¿no? Yo creo que era tremendo cuando cerramos 2 semanas antes de Semana Santa, la gente estaba preocupadísima, o sea, no se hablaba de otra cosa, la gente pensaba en toda la crisis más que en trabajar. Eso fue una de las cosas que nos motivó a cerrar, ¿no? No hay cosa peor que el pánico y el miedo a lo desconocido, ¿no? Y el virus no se ve, pues la gente entró en pánico. Yo creo que ahora, al ver que volvemos a trabajar, que no hubo problemas en este mes, que la situación está yendo a mejor y que en la zona no afectó, yo creo que no va a haber demasiado problema en nuestra plantilla. Otra cosa es en las zonas donde sí que hubo muertes y hubo afectados y los familiares de la gente, lo que decía antes, cuando los muertos son tus muertos, las cosas se ven muy distintas, ¿no? Eh, yo creo que la crisis sanitaria nos va a hacer mucho daño, pero la crisis económica es la que más me preocupa, ¿no? Y eso es lo que va a... Ese daño todavía no lo estamos sufriendo, estamos al principio de la curva del... Tanto se habló de la curva de la pandemia, yo creo que estamos empezando a escalar la curva de la crisis, ¿no? Tus dos empresas están en el mundo rural, están en eso que se habla de la España vaciada, estás en esa zona. ¿Crees que precisamente se habla de la vuelta al mundo rural, ¿no? Ante la situación del sufrimiento que se ha vivido en las zonas urbanas por el tema de la pandemia sanitaria? Y ahí lo enlazo con otra cuestión. La digitalización creemos que era una cuestión pendiente para el pequeño y mediano empresario. Hoy se ha demostrado más que aquellas empresas más digitalizadas han podido afrontar este reto de mejor manera, dadas las restricciones que ha habido. ¿Crees que esa digitalización sería fundamental para poner en valor esa vida más en el mundo rural? Precisamente un empresario que ambas empresas están en un municipio del occidente asturiano, de lo que se denomina mundo rural. Absolutamente. O sea, dos cosas. Uno, el mundo rural y la agricultura y la ganadería, ¿no? Yo creo que si para algo puede ser buena esta crisis,
es para que nos demos cuenta de dos cosas que para mí son fundamentales. Una es el maltrato de la agricultura y la ganadería en nuestro país. O sea, nuestro empeño en el low cost y en comprar cosas baratas y de fuera y de calidad dudosa ha hecho que nuestras producciones, nuestros agricultores y nuestros ganaderos se vayan de mercado. El precio de la leche, que lo hablé con Armando Tellado y con la gente de la central muchas veces, nosotros pertenecemos a la central, tenemos una empresa de las más grandes de Asturias y los números no salen, ¿no? Entonces, yo les diría, mira, si no me salen a mí los números con 380 vacas y con 120 hectáreas, no le van a salir a nadie en Asturias, ¿no? Os vais a quedar sin suministradores a corto plazo, ya no a medio plazo, ¿no? No hay ganaderos, y yo decía, ¿cuántos ganaderos de menos de 50 años tenéis en la central? Suministradores, ¿no? Os quedan suministradores para 10 años, no más. Y con el precio que están pagando el litro de leche, no salen los números. Lo digo yo que no vivo de la leche, pero sé exactamente lo que sale, ¿no? Entonces, si esto sirve para que paguemos más a los productos de la zona, a los... o sea, todo el mundo prefiere los kiwis de asturianos que los kiwis de Nueva Zelanda. Pero claro, si son mucho más baratos, pues al final comes cosas peores, ¿no? No somos capaces de pagar esa mejora en la calidad. Yo creo que esta crisis tiene que servir para eso, para que valoremos más lo que se hace en Asturias, lo que se hace en España, que lo que traemos de fuera muchas veces, ¿no? Y para otra cosa, si me permites, ya lo dije un par de veces, es para pagar mejor a nuestros sanitarios, ¿no? Yo creo que no es de recibo que en la sanidad pública los sanitarios cobran menos de lo que deben y que estén forzados a irse a otros sectores o a sectores privados, porque lo que creo que hay que hacer es gestionar muchísimo mejor los hospitales, la sanidad pública, porque necesitamos en España, y lo acabamos de ver, una sanidad pública potente que nos mantenga a todos alejados de estos riesgos, ¿no? La digitalización, sin lugar a dudas. Nosotros ya estamos, como imaginarás, absolutamente digitalizados y estamos ya empezando a robotizarnos. Ya estamos 4.0, este famoso, pues estamos ahí recorriendo ese camino cada vez más, ¿no? Y cada vez, si queremos ser competitivos, tendremos que ir por ahí. Esta reunión que estamos teniendo hace años no se planteaba, o había muchas menos de las que hay ahora. Yo todos los días ahora estoy en una o dos charlas de este tipo, que este tipo de cosas nos va a hacer, nos ha obligado a espabilarnos. Nosotros tenemos 30 señores teletrabajando desde casa, en la oficina técnica, en las oficinas, en compras, están desde su casa haciendo cosas. Todo esto nos va a ayudar a avanzar, sin duda. Fernando Ley nos pregunta, independientemente de todo este drama, él pronostica que una caída del 15% del PIB y 3,5 millones de desempleados. Pienso que Asturias se tiene que subir a uno de esos carros que es el H2. Va a ser lo poco de la industria que va a tirar para arriba, según él. Bueno, un poco es larga la reflexión, pero bueno, ¿crees que esa idea del H2, y la pregunta viene a decir, esa reindustrialización, no depender tanto de las industrias asiáticas, ¿crees que va a ser un momento para replantearnos también la fórmula y volver a industrializar Asturias? Pues la verdad es que sí, todas las oportunidades son buenas, ¿no? Nosotros jamás pensé que fuésemos a hacer barcos propulsados con gas natural, ni mucho menos por hidrógeno, ¿no? Y aquí estamos. Nosotros hicimos cosas en barcos que nunca me imaginé que fuésemos a llegar a hacer, ¿no? Y aquí estamos, las hicimos. Y al final, como digo yo, somos los aldeanos rústicos, los de la boina, los que al final sacamos los problemas adelante, ¿no? No viene nadie de fuera a solucionarnos las cosas. Nosotros nos apretamos el cinturón y tiramos para adelante y funcionamos, ¿no? Yo creo que el hidrógeno ahora, ¿no? Pues, con lo que decía Emilio ayer, el hidrógeno y el gas natural van a ser fuentes de energía alternativas, sin duda.
Entonces, estar preparado para eso y tener experiencia en esos sectores, yo creo que a nosotros nos va a ayudar mucho, y Asturias en general. Yo creo que Asturias es de las provincias más industrializadas de España, y yo, cuando los 4 años que estuve en FADE, conocí muchísimas empresas que no sabía ni que existían. O sea, creo que fue lo mejor que aprendí, es ver un poco cuántas empresas y cuánta gente competente hay en Asturias en cantidad de sectores, ¿no? Y yo creo que no tenemos más que mirar a nuestro alrededor y ver lo que hay. Tenemos mucha capacidad, gente muy buena en Asturias, y yo confío mucho en que podamos salir sin duda de esto avanzando, ¿no? Pedro nos pregunta qué piensa de la reactivación del occidente asturiano. ¿Está el gobierno de la autonomía haciendo lo posible por aumentar el nivel de actividad y repoblación? Pues no lo sé exactamente, no sé muy bien lo que está haciendo el gobierno asturiano por el occidente. Yo tenía muchas posibilidades de, cuando acabé la carrera, de trabajar, y yo decidí venir para aquí, quedarme aquí y empujar, ¿no? Desde aquí, o sea, predicar con el ejemplo, que se llama, ¿no? Yo quería aportar mi granito de arena a que el occidente mejorase, hiciese, y en ello estamos. Y si los políticos, yo creo que ya lo ven, ahora estamos mucho más cerca de Oviedo que estábamos hace unos años con la autopista, y eso nos va a ayudar mucho a estar más cerca. Estar más cerca es importante, ¿no? Y yo creo que el occidente tiene una calidad tremenda y está sin explotar, y yo creo que tenemos que ser inteligentes a la hora de explotarlo y cómo explotarlo, sin restringir, sin ahogar el crecimiento, pero tampoco hacerlo desordenadamente, ¿no? Compartes un poco la idea que defendemos desde la Cámara de Comercio de que el foco en la innovación debería ser una de las líneas claves del futuro de Asturias. No me cabe ninguna duda. La innovación y la investigación. En España, el otro día oía una charla, una entrevista en la radio cuando venía en el coche, que me dejó desolado, ¿no? La cantidad de investigadores en España que están parados, y que sus experimentos que llevaban meses haciendo se les van a estropear, a venir abajo, con un ratón que tenía un cáncer, y cuando se muriese el ratón, si no estabas allí para analizarlo, pues todos los meses que llevabas haciendo ese trabajo se perdían, ¿no? Pero todos queremos una vacuna contra el COVID inmediatamente. Entonces, no puede ser que ahora solo están trabajando los investigadores del COVID. Yo creo que eso es andar a bandazos, ¿no? Yo creo que si en algo nos tiene que distinguir a una sociedad avanzada es la investigación, la innovación, en empresas, en sanidad, en todo, ¿no? Yo creo que la apuesta de España y de Asturias por la I+D, por la investigación, por el desarrollo, por la innovación, tiene que ser brutal, brutal, muchísimo más de lo que es ahora, sin lugar a dudas, ¿no? Bien. En este ámbito nosotros hemos hecho una propuesta de la constitución de un fondo de las 10 medidas que hemos propuesto las cámaras al Gobierno de Asturias, precisamente que se creara un fondo de capital riesgo destinado a que fuera público, privado, entidades financieras y también capital privado que quisiera invertir, precisamente destinado a eso, a la innovación y la investigación, ¿no? Porque creemos que es una de las líneas maestras por las cuales Asturias podría distinguirse y poner fondos para ser también, por nuestro tamaño y por nuestra dimensión y nuestra fortaleza también en algunos ámbitos, como puede ser el ámbito sanitario y demás, poder ponerlo en valor. No sé si compartes un poco esa idea. Absolutamente. O sea, cualquier idea en ese sentido me parece brillante, ¿no? O sea, pero de poco nos vale crear instituciones y institutos y sitios si luego no los financiamos, o si no ponemos gente competente al mando y no le damos recursos para que puedan trabajar. Yo creo que eso es... no sirve de nada hacer el centro si luego no lo vas a financiar, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos terminando. Vamos a hacer las últimas preguntas. Nos preguntan, ¿cómo ves la compra pública innovadora? Bien, es otro mecanismo más, ¿no? Es otro... la verdad es que tengo poca experiencia en cómo funciona. Me parece que pecan un poco de demasiado papeleo, ¿no? O sea, al final
puede echarte para atrás si la burocracia, como en tantas otras cosas, la burocracia ahoga el resultado, ¿no? En España tenemos que aprender a simplificar los trámites, a hacer menos cosas. Tenemos demasiados burócratas, demasiados gente controlando las cosas y te lo digo por nosotros. Muchas veces no hacemos temas de I+D+I por el lío que nos supone para lo poco que nos renta. Con lo cual, al final, no puede ser algo que sea el eje de mi empresa. Yo hago barcos innovadores, no para conseguir subvenciones, sino para hacer barcos buenos. O sea, si nos dan una subvención para hacer eso y esa subvención me lleva más papeleo y más trámites que el barco, pues al final no lo hacemos, ¿no? Como nosotros, cuanto más pequeña sea la empresa, pues peor. Sí, sin ninguna duda, y comparto también esa reflexión, y es otra de las medidas que hemos planteado, es la simplificación administrativa. O sea, tenemos un sistema que era absolutamente ineficiente y burocratizado, donde los tiempos y los papeleos eran infinitos y a veces se quitaban las ganas de afrontar nuevos proyectos. Y precisamente, que lo enlazo con lo que hablábamos antes, ¿no? La agilidad de las respuestas. Creo que ante una situación extraordinaria como la que se nos viene encima de esa crisis o pandemia económica, la respuesta burocrática tiene que ser otra. Si nos volvemos al viejo sistema que pasaba o que se hace 3 meses para afrontar estos retos, creo que, con perdón de la expresión, desde el ámbito económico, moriremos en el camino. Pero está pasando, no es algo que, o sea, a mí me está pasando día a día. Quiero hacer unas nuevas oficinas, quiero hacer una nueva nave, quiero cambiar no sé qué, y tardo más en conseguir los papeles que en hacer las obras, ¿no? No puede ser, o sea, no puede ser que una empresa como nosotros, que necesitamos crecer, que necesitamos hacer cosas, estemos frenados como un caballo de carreras con un freno en la boca por trabas administrativas absolutamente. ¿No te oigo, Carlos? A ver, que vamos a terminar. Para terminar, bueno, no sé, como diría en el ámbito, como se dice a los políticos, no sé, un último consejo, una última reflexión de por dónde crees que te debería el mundo empresarial, los empresarios que nos están viendo, los autónomos, cómo deberían afrontar este enorme desafío que se nos viene encima. Fáciles preguntas me haces en general. Yo creo que los empresarios y los autónomos y las pequeñas empresas o grandes solo tenemos una forma de salir de aquí y es trabajar. Lo nuestro es trabajar, producir y hacer lo que sabemos y hacerlo lo mejor posible. Yo creo que son otros los que tienen que facilitarnos el camino y dejarnos, darnos los medios y las facilidades para que podamos hacer las cosas bien, dejarnos hacer lo que sabemos hacer. Nosotros no nos podemos meter a políticos, no nos podemos meter a... No me siento capaz de dar normas a... Yo, a los empresarios diría que hagan lo que saben hacer, que es trabajar, dar empleo y intentar sacar esto adelante, que un esfuerzo, ánimo a todos, porque yo creo que nos vienen tiempos difíciles, pero tenemos que ser capaces entre todos de tirar para adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Álvaro, por tu tiempo, por colaborar con la Cámara Oficial de Comercio, que como bien sabes es tu casa, y además nos sentimos muy queridos, siempre apoyados desde ti personalmente y desde tu empresa. Creo que ha sido... Perdón. ¿Sí? Si me permites, Carlos, darte la enhorabuena, creo que lo estáis haciendo fenomenal, tú y todo tu equipo, y esta serie de charlas y de webinars forman parte de ayudar a esa salida que quieres hacer, ¿no? La gente se vea que esté comunicado y comunicados es importante. La semana que viene continuaremos. Queda cerrar con Emilio Nieto, que creo que era muy importante porque precisamente el tema del hidrógeno puede ser una gran oportunidad para el futuro de Asturias. El martes o el jueves a las 5 lo anunciaremos próximamente. Pero tenemos cerrado también un panel muy importante para la semana que viene. El lunes partiremos a las 11, panorama energético ante el COVID-19 con Arcadio Gutiérrez Zapico, director general del Club Español de la Energía. El martes tendremos
a José Cerdán, CEO de Telefónica Tech y director general de Telefónica Solutions. O sea, que creo que uno de los, en este momento, de todo eso nuevo de la inteligencia artificial, de la innovación, al frente del equipo más cercano al presidente de Telefónica. Creo que es un lujo poder contar con esta persona el martes. El miércoles tenemos también a una persona que dirige una muy importante empresa que es como es un banco, el director general del Sabadell Herrero, y su director general en el Grupo Banco Sabadell, don Pablo Junceda, dirigir en tiempos de pandemia. El jueves, el impacto geopolítico del coronavirus, que Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del Departamento de Análisis Económicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Y el viernes terminaremos con la resolución de conflictos con Pedro Tanarro Aparicio, director gerente del Centro de Estudios Sociales. Creo que es también un panel muy importante de personas, muchos de ellos a nivel nacional, y también combinándolos con un directivo de una empresa importante asturiana. Pues nada, muchísimas gracias a todos y continuamos intentando llevarles la información, asesorándoles. También saben que a la 1 tenemos ya ese otro webinar más destinado a esos talleres prácticos para ayudar también al pequeño comercio y a los pequeños empresarios. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.